Hola familia, Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a todos a nuestro estudio del Evangelio de Juan. Recuerde que estamos entonces en el capítulo 9 de este maravilloso Evangelio y vamos a estar viendo la segunda parte de este suceso de que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Antes de iniciar, yo los quiero invitar a que hagamos una oración y le pidamos a Dios que sea Él tomando este tiempo, el control de este tiempo. Mi buen Dios, gracias te damos por esta noche que tú nos das, esta oportunidad de reunirnos todos, Señor, como hermanos, a través de esta aplicación de Zoom, Señor. Esto, Señor, hace iglesia, mi buen Dios. Hace que tus palabras y tus verdades, Señor, se extiendan, Señor, a los corazones de cada uno de los que aceptan esta invitación, Señor, de querer venir, Señor, a aprender. Yo te pido, Padre, de que seas tú tomando las vidas de cada uno de los aquí conectados. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, llevándonos a tener un mejor entendimiento, una mejor comprensión de lo que tú nos estás enseñando. Quédate con nosotros y permite que este tiempo sea de mucho aprendizaje. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, la semana pasada estuvimos, perdón, hace 15 días, estuvimos hablando acerca del capítulo 1 y estuvimos leyendo los versículos 1 al 11. Si ustedes recuerdan lo que leímos allí, yo quiero invitarlos a que iniciemos este tiempo leyendo, recordando la historia, para que seamos conscientes de qué es lo que el Señor nos está hablando aquí, tengamos como un recorderis en general de lo que vamos a terminar hoy de exponer, que es hasta el versículo 12. Dice entonces que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. En tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Entonces, aquí estamos viendo una sanación que hace Jesús de un ciego de nacimiento. Y hemos hablado entonces, dándole la introducción la vez pasada a este capítulo, ¿cierto? Decíamos que nosotros en el Antiguo Testamento podemos ver muchos tipos de sanaciones en la palabra de Dios, como por ejemplo el Señor en la palabra de Dios nos narra la sanación de lepra del general asirio de Naamán. También cómo sanó al rey Ezequías y le dio 15 años más de vida. Sí, cómo sanó el Señor en medio del desierto a los israelitas cuando eran mordidos por las serpientes que llevaba a que ellos tuvieran unas fiebres muy altas, ¿cierto? Nos habla entonces esto. Entonces en el Antiguo Testamento podemos ver muchas obras poderosas de Dios a través de todo lo que es el Antiguo Testamento. Pero es llamativo que dentro de toda esa gama de hechos maravillosos, dijimos la vez pasada, que nos narra el Antiguo Testamento, no haya ninguna relación con un ciego, ¿sí? Y es llamativo porque la ceguera no es una enfermedad nueva, o sea, la ceguera es algo que lo había en aquella época, ¿sí? Es una enfermedad común. Entonces, en contraste a lo que nosotros veíamos en el Antiguo Testamento, podemos ver en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Podemos ver en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo las sanidades maravillosas, ¿cierto? Que Él hace,
¿cierto? Él hace muchas sanaciones, ¿cierto? Pero precisamente en torno a la ceguera se repite más que cualquier otra sanación que él haya hecho. Decíamos la vez pasada, podemos leer en los evangelios que él sanó un sordomudo, dos paralíticos, que hizo una sanación de una persona con fiebre, que hizo dos curaciones de leprosos, tres personas muertas resucitaron, ¿cierto? Pero cuando hablamos ya de ceguera, nosotros estamos hablando de 8 sanidades milagrosas en torno a la ceguera. Y esto tiene una explicación, lo decíamos la vez pasada, pues decíamos que justo lo que nos habla a nosotros la palabra de Dios acerca de la actividad del Mesías prometido estaba relacionado con dar vista a los ciegos. Sí, si usted se va a Isaías 29:18, que lo leímos la vez pasada, dice que en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Y lo podemos ver en Isaías 35:5, en Isaías 42:7, y también podemos verlo como el mismo Señor Jesucristo confirmó a que Él había venido. Cuando nos narran el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, en los versículos 17 al 21, nos dice acerca de cuando Jesús se para y lee las Escrituras, ¿sí? Y dice que el versículo 17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Así que entonces, cuando nosotros leemos estas promesas del Antiguo Testamento y que Jesús mismo lo está hablando en los evangelios cuando él lee y termina diciendo que enrollando el libro se sentó y en el versículo 21 nos dice que comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando nosotros vemos esto, nosotros cuando leemos entonces esta profecía, nos damos cuenta, ¿cierto? Que dar vista a los ciegos, la tarea del Mesías de dar vista a los ciegos, ¿cierto? No habla solamente de las personas que tienen una condición física de ceguera, sino que toda la humanidad se halla en esa condición espiritual. Algo nos quedó claro la vez pasada es que cuando nosotros estamos hablando de aquí, sí, de una sanación de un ciego de nacimiento, esto va en paralelo, ¿cierto? A hablarnos acerca de la ceguera, ¿cierto? Espiritual que nosotros tenemos. Y esta es la obra de que precisamente vino a hacer el Señor. Vino a sacar de esa condición de ceguera, de estar en las tinieblas, ¿cierto? Y traerlos, a sacarlos a la luz admirable. Entonces, leyendo entonces esto, nos va a llevar a nosotros a entender, ¿cierto? Que esto aplica a lo que hoy nosotros vemos. El Señor vino a abrir los ojos espirituales de las personas. Y entonces empezamos a ver versículo por versículo y decíamos del primer versículo que al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y decíamos que ahí vamos a rescatar dos aspectos que no vamos a profundizar porque ya los hablamos. Pero si usted quiere profundizar en ellos, se puede ir luego a la grabación de nuestra clase, la parte 1 de este tema y puede volver a profundizar. Entonces dijimos que el primer aspecto a resaltar al ver el primer versículo, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, dijimos que era muy interesante que en ningún otro evangelio encontramos que se nos describa una enfermedad congénita, es decir, una que se padezca desde el nacimiento. Sí, y esta es la única registrada en los evangelios. Y tenemos que tener presente lo que ya hemos dicho en lo que también hablamos en la introducción, que este pasaje es una ilustración entonces maravillosa de lo que el Señor Jesucristo hace con los que le pertenecen. Pues esta condición del hombre muestra la condición de todos los seres humanos. ¿Qué muestra? Muestra una ceguera espiritual
desde nacimiento, porque usted y yo nacemos ciegos espiritualmente, incapaces de percibir las cosas de Dios. Y el segundo aspecto que nosotros dijimos que teníamos que resaltar de ese primer versículo era acerca de que nosotros tenemos que tomar siempre presente la verdad que ilustra en este acontecimiento es la obra de Dios por los suyos. Cuando nosotros nos dice el versículo 1, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y este segundo aspecto, ¿cierto? Tiene que ver en el hecho de que Jesús es quien se acerca al que está ciego. El ciego, como veremos más adelante, no conocía a Jesús, ahorita que lo leímos, ¿cierto? Pero es Jesús quien posa su mirada en él. Dice que al pasar Jesús, dice, vio a un hombre ciego de nacimiento. El ciego nada podía hacer por sí mismo. Es más, a diferencia de otras sanaciones de ciegos, ni siquiera era consciente de que Jesús estaba pasando por ahí, sino que Jesús se acerca a él. Eso es lo que nosotros hemos estado hablando. Entonces, como teniendo esto en cuenta, como el ciego ni percibía la necesidad de Jesús, así muchas veces en nuestras vidas. ¿Cierto? Tal vez nosotros percibamos que la necesidad que nosotros tenemos es otra muy diferente a tener un encuentro con Jesús. De pronto mi necesidad es tener un hijo, mi necesidad es casarme, mi necesidad es tener un mejor trabajo, mi necesidad es una visa, unos papeles. Mi necesidad, tenemos que entenderlo, nuestra necesidad es de Cristo. Esa es nuestra única y verdadera necesidad. Porque este hombre que estaba allí postrado, tal vez su necesidad era recibir monedas, como lo recibía todos los días. Él creía que esta era su necesidad, pero él necesitaba un encuentro con Dios para que sus ojos fueran abiertos. Entonces, el estado de ceguera del cual estamos hablando nosotros, no de este hombre que estiraba la mano, sino de todos los hombres en general, hablando de la ceguera espiritual, queda plenamente también reflejado en lo que sus discípulos le van a preguntar en el versículo 2. Y aquí vamos a empalmar con el tema del día de hoy, ¿cierto? Versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Ojo ahí con la pregunta que muestra esa ceguera que muchas veces nosotros tenemos. Esta pregunta surge entonces fruto de la ceguera espiritual que tiene el ser humano. Pues esta pregunta que están haciendo sus discípulos va a reflejar el pensamiento que estaba en el corazón de los discípulos y en general de todos los seres humanos. Porque si usted y yo hacemos una tarea con esta pregunta que ellos están formulando, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Si usted y yo le cambiamos el énfasis que tiene esta pregunta y diríamos algo como esto, ¿cierto? Dice como nosotros no sufrimos de lo que sufre este hombre porque nosotros estamos bien con Dios. Este debe tener un terrible pecado. O sea, si le cambiamos el énfasis, eso es lo que ellos están queriéndole decir al Señor. Y este concepto judío que estamos viendo aquí es muy similar al concepto de muchos en el día de hoy. Muchos pseudocristianos o aquellos que creen que son cristianos dicen o creen en que el cristiano no debe sufrir nada malo. Y si sufre de algo malo es porque tiene un pecado oculto o le falta fe. De verdad, créanme, usted dirá, no, ¿cómo se le ocurre? Esto creen muchas personas que buscan de Dios. Cuando hay alguien que está enfermando, hay alguien que le ha pasado ciertas circunstancias en su vida que uno dice, pero le pasó esto, le pasó lo otro, le pasó lo otro. Viene muchas veces ese comentario. Y yo le cuento algo, por ejemplo, hace 2 años o 3 años, muchos los que han estado conociendo mi historia familiar, se dieron cuenta que yo tuve una hermana que le dio cáncer en un seno. Luego se lo trataron, gracias a Dios, a tiempo y no hubo muchos contratiempos. Luego a mi otra hermana también le descubrieron cáncer de seno
y también estaba presentando, esta sí le tuvieron que hacer unas quimioterapias y todo este proceso. Una persona que se acercó y dijo, llegó a decir lo que les estoy diciendo, o sea, ¿qué será lo que están haciendo mal en su familia? O sea, ¿será que hay algún pecado? ¿Habrá algún problema? ¿Será algo que le está disgustando a Dios por los cuales está pasando eso? ¿Sí? Entonces, mire que, y esta persona que hacía este comentario era una persona que tiene muchos años en los caminos del Señor. Pero mire que muchas veces, aún caminando en los caminos del Señor, seguimos en una ceguera espiritual, creyendo cosas incorrectas. Entonces, los discípulos, ¿qué estaban pensando? Los discípulos pensaban que este estaba así por un pecado terrible que este había realizado, ¿sí? Pero aquí encontramos un problema. ¿Y qué problema vamos a encontrar a este pensamiento que tienen los judíos? Están preguntando, lo primero que ellos dicen es, ¿quién pecó este? ¿Cierto? Cuando ellos están preguntando que si él había pecado, dice, ¿cómo entonces tenemos que preguntarnos nosotros, cómo puede este haber pecado antes de nacer? ¿Sí? Porque el evangelio es claro cuando nos dice, aquí, cuando lo leímos, es Jesús sana a un ciego de nacimiento. Entonces, aquí los discípulos están tomando algo muy parecido a la posición de los amigos de Job. Acuérdense cuando los amigos de Job le decían, Job, todo esto te está aconteciendo porque tienes un pecado oculto. Era prácticamente lo que los amigos de Job le decían. Ahora bien, hoy en día, no nos vayamos muy lejos de muchas falsas doctrinas o de muchas falsas iglesias, ¿cierto? Que predican un falso evangelio como lo es que ni alcanza a ser evangelio, pero así lo llaman, es el evangelio de la prosperidad, que a muchos que se suelen llamar cristiano les encanta escuchar, porque es gustoso a los oídos. ¿Y qué es lo que estas personas enseñan? Dice, tú te mereces todo lo mejor de este mundo y Dios quiere dártelo. Entonces, claro, eso es lo que nosotros queremos escuchar. Eso es lo que enseñan este tipo de iglesias. Sí, algunas de una forma más frentera, ¿cierto? Más fuerte lo dicen, otros con de pronto unos lenguajes más sutiles, pero en sí el mensaje al final viene siendo el mismo, que Dios tú te mereces lo mejor de este mundo y Dios te lo quiere dar. Pero si no sucede esto, si Dios no le da, que enseña esa misma doctrina, es porque hay un pecado oculto o simplemente eso no te está sucediendo, no acontece en su vida o no sucedió única y exclusivamente es porque usted no tuvo la fe suficiente. ¿Sí? Entonces, muchas veces le enseño, es que usted no habla en lengua, es porque usted duda, usted le falta fe. O esta persona por la que estábamos orando, el Señor la quería sanar, pero es que a usted le faltó fe. Y aquí estamos hablando entonces de algo que también hablan muchas iglesias, la mega fe, ¿cierto? Que esa es otra línea, otra tendencia, esa mega fe que hay que creer, que hay que declararlo y todo este tipo de cosas. Bueno, pero también entonces vemos esto desde este punto de cuando dicen que si este pecó. Otra cosa, los discípulos también están dándole otra opción al Señor. Cuando leemos el versículo dice, Señor, ¿cierto? Es ciego porque él pecó o porque sus padres también pecaron. Nos dice el versículo 2. Bien ahí, yo veo a Angelita, yo veo a Paito y veo aquí a Andreita, yo voy siguiendo que lo están leyendo, ¿cierto? Entonces, aquí le están diciendo, Señor, este es ciego por un pecado de sus padres. Y ojo que aquí vamos a tocar un punto tremendo, que muchas veces nosotros hemos creído, y yo lo digo, yo en esto también me tengo que confrontar y me tengo que replantear y tengo que renovar mi mente. Los judíos le echaban la culpa a todo lo malo que les acontecía ¿a quién? A sus antepasados. Sí, siempre, a los antepasados. Es que estamos viendo esto es porque nuestros antepasados pecaron, porque ellos pueden decir, es que la ley dice eso. Usted puede leer la ley. Váyase, por ejemplo, a Éxodo 25. Allí les resumo más o menos lo que dice, porque es que no solamente lo dice allí en Éxodo 20, ¿cierto? Lo dice en Éxodo 34, en el capítulo 34, lo dice en Deuteronomio 5:9. ¿Y qué dice ahí? Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Yo sé que todos han escuchado esto, ¿sí o no?
Todos han escuchado este versículo. Aquí también alguien se anima a colocarme la cámara. Lady, ¿sí o no? A veces nosotros hemos escuchado eso de que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, porque la palabra de Dios lo dice. Claro. Entonces, cuando uno se alinea a lo que como creen los judíos, lo que sufro es por consecuencia de mis antepasados. Y lo que pasa es que hoy en día, ¿cierto? Los cristianos que hacen teología de un versículo y no de la plenitud de la escritura, también tienen ese concepto. ¿Por qué? Porque nos quedamos con un versículo. Es que, bueno, es que, pastor, aquí lo dice la palabra de Dios. Sí, usted se puede quedar con eso que dice la palabra de Dios. Entonces, los cristianos tenemos nosotros que leer la palabra a plenitud para tener un concepto claro. Entonces, cuando nosotros no lo leemos a plenitud, sino que sacamos teología de un versículo, por eso es donde hablamos de las cadenas de maldición, de las cadenas generacionales de maldición. Y por eso entonces muchas veces se escucha decir a las personas, ¿cierto? Es que a mí me va mal porque a mi familia siempre le ha ido mal porque por allá alguien le echó una maldición, ¿cierto? O a mí me va mal es porque mi tatarabuela era una bruja. O a nosotros nos va mal porque es que mi familia acostumbraba a consultar adivinas y eso trajo como una maldición para nuestra familia. O yo soy un adúltero porque mi tatarabuelo fue adúltero, mi abuelo fue adúltero, mi papá es adúltero, entonces yo también soy adúltero, ¿sí? Entonces nos alineamos a esas cadenas generacionales de maldición. Y es más, en el día de hoy, usted puede ver en iglesias que anuncian reunión para o vigilia de rompimiento de cadenas de maldición generacionales, ¿cierto? O liberación de cadenas de maldición. Sí, venga y oramos por usted y hacemos ese tipo de oraciones. Recordemos que la escritura, ojo con esto, recordemos que la escritura es una revelación progresiva. Si usted se encuentra un versículo por allá en Génesis, ellos ahí tenían una lucecita de esa revelación. Hay que ver, por eso es lo que digo, hay que ver la Biblia en su contexto, en su contorno completo, para ver qué más adelante habla acerca de eso. Entonces, al nosotros entender que la escritura es una revelación progresiva, entonces, así que hacer nosotros teología, ¿cierto? De un pasaje donde la revelación todavía está en su momento de desarrollo, como lo fue en el Antiguo Testamento, ahí la revelación todavía está en su momento de desarrollo y no en la plenitud de las escrituras. Entonces, si nosotros hacemos teología de un versículo que estaba en momento de desarrollo y no en la plenitud de las escrituras, es caer en un error. ¿Sí? Debemos saber que esos pasajes deben entenderse en un contexto general o en un contexto nacional o de sociedad, ¿cierto? Una manera integral en cómo él encaja en todo el canon de la escritura, ¿sí? Entonces, una generación impía, ¿cierto? Formará malas bases para las siguientes generaciones, ¿sí? La idea entonces de que un niño reciba el castigo por los pecados de sus padres es un concepto ajeno a las escrituras. Y yo les voy a decir por qué. No porque Mauricio dice, sino porque la escritura sí lo dice. Los judíos se habían acostumbrado entonces a echarle la culpa a sus antepasados, a tal punto que ellos tenían hasta un dicho, ¿cierto? Un dicho como decir, al caído caerle, pues un dicho. ¿Y cuál era el dicho que ellos tenían? El dicho que ellos tenían esto: nuestros padres comieron las uvas agrias y a nosotros nos ha quedado la dentera. Bien, mire, por ejemplo, vamos a Jeremías 31, 29, 30. Jeremías 31, 29, 30. Mire lo que dice entonces con respecto a este refrán que ya usaban los judíos, ¿cierto? Nuestros padres comieron las uvas agrias y a nosotros nos ha dado la dentera. O sea, como que dice, ahí todavía tenemos ese sabor amargo. Todavía en nuestra boca está ese sabor amargo. Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios. En aquellos días no dirás más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere la uva agria, las uvas agrias tendrá la dentera. Mire lo que dice entonces ahí el versículo. Vámonos
a Ezequiel 18. En Ezequiel 18, 1, 4, Ezequiel 18, 1, 4, mire lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a lo que estamos hablando. ¿Estamos ahí ya todos? Bien. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Versículo 3. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ese morirá. Bien. Entonces mire cómo, por eso decimos que la revelación de la palabra de Dios, ¿cierto? La revelación es algo progresivo. Entonces, cuando nosotros leemos esto, es más, yo los quiero invitar a que vayan a Deuteronomio 24, 16, en la misma promulgación de la ley, ¿cierto? Allí en Deuteronomio, el Señor mismo enfatiza lo contrario de lo que estos judíos entendieron con respecto a los versículos, de que él visitará la maldición en la primera, segunda y tercera generación. Mire lo que dice Deuteronomio 24, 16. ¿Qué dice? Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. ¿Sí ven? Entonces, claro, pero es que está este versículo, pero es que mira, hay que leerlo en su global, en cómo casa esto en el canon bíblico. Y a este versículo que acabamos de leer, una muestra de que verdaderamente los hijos no van a ser responsables de los pecados de sus padres. La muestra de esto son los hijos de Coré, ¿cierto? Los hijos de Coré, aquel hombre que se rebeló contra Moisés, lo recordamos, aquel que se lo tragó la tierra, ¿bien? Los hijos de este que se abrió la tierra y se lo tragó, ellos se convirtieron en servidores del templo y en escritores de muchos de los salmos que hoy usted y yo tenemos en nuestra vida. ¿Sí ve? Entonces, mire que si leemos la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta de que no está tal pensamiento que tenían los judíos y que aún hoy nosotros lo podemos entender. Entendamos, querida iglesia, cosas buenas y cosas malas le van a acontecer a todos los hombres. A todos. Sí. Sea blanco, sea negro, sea hombre, sea mujer, sea cristiano, sea no cristiano. Siempre vamos a ver cosas que nos van a acontecer a todos. El hecho de ser cristiano no quiere decir que no nos puede pasar nada. Lo que sí debemos estar seguros es que para los escogidos de Dios, esas cosas, todas las cosas tienen un propósito. Y ese hombre ciego, desde su nacimiento, era un escogido de Dios. Mire, versículo 3 al 5. Génesis 9, 3 al 5. ¿Qué les va a responder a Jesús a semejante pregunta a los discípulos? Él les dice, no es que este pecó ni sus padres. Si ve que Jesús no está diciendo, sí, la palabra de Dios dice que visitará la maldición entre tercera y cuarta generación, ¿cierto? No dice eso, sino que el Señor dice, no es que pecó ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces, los discípulos del Señor no se deben enfocar en la causa de lo que viene a nuestras vidas, que muchas veces desconocemos, sino que, nosotros no podemos saber, es que esto me viene por eso. No, nosotros como discípulos del Señor no nos debemos enfocar en la causa. Nosotros nos tenemos que enfocar en el qué, en el propósito, ¿sí? Porque el propósito de Dios es el por qué, ¿cierto? El propósito de Dios es el por qué. Entendamos que Dios escogió en su soberanía la aflicción de este hombre para su gloria. Un día la condición miserable de este hombre sería el testimonio visible de la gloria y del poder de Dios, lo que nosotros estamos leyendo.
¿Y cómo lo vemos nosotros? Esto que está aquí diciendo, lo vemos en los versículos, adelantémonos un poquito en el versículo 8 y 9, ¿cierto? Adelantémonos unos versículos y miremos la reacción de las personas que conocían a este hombre después de que el Señor le da el regalo de ver. Aquí vamos a entender entonces que la condición miserable de este hombre sería el testimonio visible de la gloria y del poder de Dios. Versículo 8 dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Eso es lo que él decía. Entonces, sin lugar a duda, algo había sucedido en la vida de este hombre que había sido ciego de nacimiento. Y ese es el mismo testimonio que dan todos aquellos que reciben del Señor el regalo de la vida espiritual. Y por eso podemos entonces escuchar también, así como lo leemos en el versículo 8 y 9, aquellos que reciben vida por la gracia de Dios, por la gracia del Señor Jesucristo. Muchas veces escuchamos cuando dice, ¿qué pasó con este que era lo más de palabroso, lo más de mal testimonio, lo de más vicioso, lo de más grosero, lo más de... Y ahora es diferente. Ese es el propósito maravilloso de la obra de Cristo en la vida de sus elegidos, ¿cierto? Que el mundo entero glorifique a Dios. Porque el ciego con su vista y con lo que estaba diciendo, estaba glorificando a Dios, estaba glorificando a Dios. Entonces, nosotros tenemos que glorificar a Dios. Así que no es el por qué, sino el propósito que tiene lo que nos acontece. Y los hijos de Dios podemos nosotros decir lo que dice Romanos 8, 28 y 29. Los hijos de Dios tenemos que entender y que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados o escogidos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bien. Entonces, tenemos que centrarnos en el propósito. Céntrese en el propósito, no en el por qué, porque ya conocemos la causa y la causa es Dios. ¿Para qué? Para que se glorifique su santo nombre. Mire que en el versículo 4 y 5, el Señor Jesucristo dice algo. Versículo 4 y 5 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Si usted se va, esto es Reina Valera, si usted se va a Nueva Versión Internacional, dice, tenemos que hacer las obras del que me envió. Si usted se va a Dios habla hoy, dice, tenemos que hacer el trabajo. Y si usted se va a la PDT, dice, debemos hacer el trabajo del que nos envió, ¿cierto? Entonces, aquí cuando nosotros leemos este versículo, esta nos da una mejor traducción, pues la intención del Señor Jesucristo es vincular a sus discípulos, a sus seguidores, en la obra que el Padre le ha demandado. Y esa obra que el Padre ha demandado es ser luz, anunciar las verdades del Evangelio y que las personas salgan de las tinieblas a la luz. Entonces, entendiendo estos versículos 4 y 5, podemos ajustar este versículo y decir, ¿cierto? Nos es necesario. Así como Jesús lo dijo, me es necesario, ahora ya si lo ajustamos a lo que quiere el Señor, nos es necesario hacer las obras del que nos ha llamado, entre tanto que el día dura y la noche viene. Ahora entonces debemos ser conscientes que hay un tiempo límite para realizar la obra. Y el tiempo límite para realizar la obra es para nosotros, para hacer esa obra, nosotros que somos heraldos del Evangelio, hay un tiempo límite y ese tiempo límite es ¿quién? Nuestra muerte, ¿sí? Pero para aquellos que no conocen la verdad, también hay un tiempo límite. Y el tiempo límite para ellos es su muerte. Después de muertos, como dice el dicho, no hay Padre nuestro que sirva. Nos es necesario entender que usted y yo estamos llamados a ser
la obra. Jesús, mientras estuvo en cuerpo en el mundo, vivió para hacer esa obra. Vivió para hacer esa obra. Y después de que el Señor ha sacado entonces, ahora, para seguir, sacado de su ignorancia, sus discípulos, cuando ellos pensaban que era que él había pecado o que sus padres, ahora les va a mostrar, ¿cierto? Les ha mostrado, perdón, el para qué de la condición de ese hombre, ¿cierto? Entonces, viene ahora, después de esto, viene lo que es la sanación de ese hombre. Vamos a hablar de la sanación de este hombre. ¿Bien hasta ahí? ¿Correcto? Aquí hay algo que nos debe llamar a nosotros la atención en la forma de la sanación. Casi siempre Jesús sanaba pronunciando una palabra o a través de un toque, ¿cierto? Pero aquí lo hace de una manera distinta. Jesús aquí nos va a narrar los versículos 6 y 7 a nosotros. Dice que dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él, y untó con él, perdón, y untó con él los dedos al ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Entonces, ¿por qué Jesús hizo esta sanación de esa manera? Es lo que nos tenemos que preguntar. Muchos han dicho es que Dios es soberano y no se le puede encasillar en una sola manera en cómo él debe obrar o cómo debe actuar. Si él quiso escupir y hacerlo así, lo pudo haber hecho. Y esto es verdad, completamente verdad. Esto dejaría sin ninguna intención esta forma de obrar. Porque, por ejemplo, mira, hay otras personas que han enfatizado que, por ejemplo, en la cultura judía, la saliva se consideraba que tenía características curativas, ¿sí? Y mire que no nos vayamos muy lejos. Hoy por hoy, muchas veces también la saliva tiene su mito, ¿sí o no? Si usted se está envejeciendo, ¿cierto? Usted tiene la solución. Échese saliva en ayunas en las paterallinas, ¿sí o no? Si usted tiene una cicatriz, yo por acá tenía una cicatriz en la mano, ¿cierto? En esta parte, me decían, échese saliva en ayunas y verá que eso se le va a desaparecer. Entonces, mire que unos decíamos, la forma en que Jesús hizo esto es porque la saliva tiene algo, tiene algo curativo, ¿cierto? Pero tengamos conscientes. Así se le pusieran a escupirle todo el día a ese pobre ciego, por más curativa que fuera la saliva, el cieguito no iba a ver, ¿cierto? Así que, ante esta pregunta que estamos resolviendo, ¿por qué Jesús realizó este milagro de esta manera? La respuesta la vamos a encontrar en el versículo 14, ¿cierto? Que la vamos a estudiar no hoy, sino otro día. Y en el versículo 14 nos va a dar a nosotros, nos va a decir por qué el Señor usó este método. Y dice, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Entonces, ¿por qué Juan, evangelista, por qué Juan se esmera en decirnos tan detalladamente lo que el Señor había hecho en un día de reposo? ¿Por qué? Porque al Jesús sanar a esta persona de la manera que lo hizo, lo hacía con la intención de crear un conflicto con las estructuras falsas religiosas judías. Eso es lo que Jesús estaba haciendo. Que Jesús hubiera podido sanar a este ciego como sanó al ciego de Bartimeo, que está en Marcos 10:52. Cuando el cieguito se dio cuenta que Jesús estaba pasando y gritaba, que decía, hijo de David, ¿cierto? Sáname. Y él le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cierto? Y él dice que él quería recobrar la vista. Marcos 10:52 nos dice a nosotros, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Sí ve? No lo tocó nada, palabras solamente. Entonces, él pudo haber hecho esto con este ciego, pero Juan nos está diciendo que Jesús ese día, ¿cierto? Hizo lodo en la tierra y se lo echó en los ojos y el ciego lo mandó a lavarse y pudo ver. Entonces, si Jesús no lo hubiera hecho de esta manera,
no habría creado el problema que se va a crear, que es lo que usted y yo vamos a terminar estudiando en este capítulo 9, ¿cierto? Entonces, Jesús al hacerlo así, nos vamos a dar cuenta que él creó un problema, porque al escupir, el escupir está prohibido según las leyes de los judíos que habían impuesto sobre el día de reposo. Escupa todo lo que usted quiera, pero el día de reposo, no, el día de reposo no se puede escupir. ¿Sí? Por ejemplo, el hacer lodo, Jesús no solamente escupió, infringió una de sus leyes falsas religiosas. Él hizo lodo. ¿Qué es hacer lodo? Él hizo un trabajo. Él amasó, ¿cierto? Lo cual estaba prohibido en la ley que los judíos que han impuesto sobre este día. Y tercero, lo untó en los ojos del ciego. ¿Qué estaba haciendo aquí? Estaba como ungiendo al ciego con este lodo, lo cual también estaba prohibido en las leyes de los judíos que habían impuesto sobre este día del día de reposo. Entonces, al hacerlo así, Jesús creó un problema. Y nuevamente, ¿con quiénes? Con el sistema religioso judío. ¿Sí ve? Entonces, tenemos que recordar que este problema que está aconteciendo aquí nos tiene que recordar a lo que estudiamos nosotros en Juan 5, que año y medio atrás, ¿cierto? Jesús entró en enemistad con los líderes religiosos porque él había sanado un día de reposo. Jesús sanó a qué? A un paralítico, un día de reposo. Le dijo que cargara su lecho y anduviera en el día de reposo, lo cual no se puede hacer. Y una cosa que estaba prohibida de cargar algo en el día de reposo según las leyes que ellos habían impuesto sobre este día. Y eso nosotros ya hablamos en el capítulo 5 todo lo que tiene que ver con respecto al día de reposo. Entonces, esa vez, cuando hablamos en el capítulo 5, este paralítico que había sido sanado tuvo una mala actitud y la hablamos frente al Señor Jesús. Pues al reconocerlo, ¿cierto? Al reconocerlo, también lo denunció para salvarlo, porque querían hacer algo contra él, pero él se limpió las manos y le echó casi que la culpa fue de Jesús por haberlo dado la orden que hiciera eso y haberlo sanado. En Juan 5, 15, 16 dice que el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día del reposo. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué actitud tomaría este hombre del cual nosotros estamos hablando en este capítulo? Si usted es consciente en lo que nosotros estamos leyendo, acá en estos versículos, Jesús desaparece desde el versículo 7. Ahí en su Biblia, mire, Jesús desde el versículo 7, Jesús dice, y Jesús le dijo, vete a Siloé, y él se fue a Siloé y recobró la vista. Y de ahí para abajo, ¿qué arranca? El conflicto que el Señor quería que se creara, ¿sí? Jesús desapareció de escena. ¿Cuándo vuelve a aparecer Jesús en escena? En el versículo 35, al final, en el versículo 35, pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Lo que es claro entonces es que el problema no solo era para el Señor Jesucristo, sino para este que había sido sanado, porque lo que va a narrar estos versículos desde el 8 en adelante es cómo empiezan a cuestionar a este Señor, ¿cierto? Él tendría que enfrentar a la comunidad judía por haber hecho eso. Entonces, al igual que hoy, el día, de la misma manera, cuando nosotros nos unimos al Señor, o el Señor nos da vida espiritual, ¿cierto? Hay una verdadera conversión, nosotros enfrentamos cambios y rechazos en medio de la comunidad en la que nosotros nos encontramos. Cuando usted empieza a caminar en los caminos del Señor, aquellos que decían que eran sus amigos, se van, ¿cierto? Muchas veces son los que más te confrontan, con los que más problemas tienen. Sí, lo tildan de religioso, que le lavaron el cerebro, que ya se va para la iglesia a darle la plata al pastor y todo este tipo de cosas. Entonces, aquí tenemos que entender que este hombre tenía que enfrentar también a la comunidad judía. Y cuando hay un verdadero creyente, también tiene que enfrentar a su sociedad con su nueva fe. Y la verdad es que así debe de ser. Así debe de ser, porque hay un cambio en esa persona. Vamos a cerrar con lo siguiente, ¿cierto? Juan 9, 10 y 12, los últimos dos versículos. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve,
a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Entonces dijimos al principio que este hombre no conocía quién era Jesús, no conocía el testimonio que él daba de sí mismo. Él no conocía nada de Jesús. ¿Por qué Jesús se encontró con este hombre? Jesús estaba teniendo un problema en el templo, lo terminamos en el versículo 8, y él al escapar porque lo querían matar se encontró con este hombre. Entonces él no conocía nada, Jesús fue el que se le acercó. Entonces esto nos va a enseñar a nosotros, enseña que los que Dios salva y llama, muchas veces no comprendes desde un inicio plenamente la verdad de la obra y la persona del Señor Jesucristo. Este hombre no conocía a Jesús, no sabía quién era Jesús, ¿cierto? A decir verdad, muchas veces los que conocen al Señor ni siquiera son conscientes plenamente en su principio quién es Jesús, pero este conocimiento irá creciendo en él. Esa es la tarea de nosotros. Así es como el conocimiento en torno a Dios debe crecer en medio de los discípulos del Señor Jesucristo. En otras palabras, el camino de un discípulo del Señor Jesucristo es crecer en el conocimiento del Señor. De allí el término discípulo. Discípulo es que, ¿qué? Alguien que quiere aprender. Eso es lo que significa discípulo. Pero ¿qué pasa? Hoy los que dicen ser discípulos no quieren conocer más de Dios. Dicen que quieren, pero no tomamos acciones en eso. No leemos la palabra de Dios. No tenemos intimidad con Dios. No profundizamos en la palabra de Dios. Van a una reunión y están desconcentrados en sus celulares. Van a un encuentro, a un tiempo y piensan en todo menos en lo que se les está enseñando, se les está verdaderamente enseñando. Se crean este tipo de espacios para que el discípulo crezca, avance, madure espiritualmente y muchas veces ni siquiera son valorados por la misma iglesia. ¿Por qué? Porque están ocupados. ¿Ocupados en qué? En otras cosas. Muchas personas de las que no se conectan en nuestro tiempo es ¿por qué? Porque unas están trabajando. Es más, muchos de los que están aquí están trabajando. ¿Sí? Hay unos que verdaderamente están trabajando y no pueden conectar. Es completamente cierto. Pero hay otros que prefieren o creen que hay otra cosa más interesante que hacer que conectarse. Entonces, la tarea de un discípulo, el camino de un discípulo del Señor es crecer en el conocimiento del Señor. Un discípulo es alguien que está dispuesto a aprender. Entonces, que no nos pase que nosotros queremos conocer a Dios, pero no hacemos nada para conocer a Dios. Y quiero terminar resaltando una última característica de aquellos que son verdaderamente discípulos del Señor Jesús, la obediencia. Y en este hombre vemos una obediencia tremenda. Este hombre se sometió a la forma y a la orden de aquel que hizo lodo con su propia saliva. Cuando nosotros leímos los versículos 6 y 7, a él se le colocó lodo en los ojos, pero se le dio una instrucción. ¿Sí? Y él la ejecutó. Él se sometió. La obediencia es la característica del verdadero discípulo y es la fuente del crecimiento en el carácter cristiano. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Concluyo con lo siguiente. Teniendo en cuenta lo que hemos estudiado en estos primeros 12 versículos, tenemos que entender o sacar como conclusión que los pecadores perdidos, ciegos por el pecado, no tienen capacidad para reconocer el Salvador ni para encontrarlo por su propia cuenta. El ciego no se habría sanado si Jesús no lo hubiera buscado y si no se le hubiera revelado a él. Así, en la salvación, si Dios no nos alcanza a los pecadores, a los ciegos espirituales, nadie se salvaría. Él es el que toma la iniciativa. Él es el que nos da vida a nosotros. Y tal como el ciego se sanó, solo cuando obedeció a las órdenes de Jesús, lavarse en el estanque de Siloé, los pecadores también solo se salvan cuando en humildad y en obediencia aceptan las verdades del Evangelio. Tenemos que aceptar las verdades del Evangelio. No podemos creer que la iluminación, ¿cierto? a nuestra vida es algo intelectual, es de entrega y obediencia hacia nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Vamos entonces a orar
y vamos entonces a abrir micrófonos si alguien quiere participar, decir algo o aportar algo. Mi buen Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra, cómo tú nos muestras a través de estos 12 versículos de cómo este ciego de nacimiento refleja a nosotros que hemos nacido también ciegos espirituales, pero que gracias a que Jesús se acercó y que ha tocado nuestras vidas, hoy nosotros podemos ver. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a someternos a lo que tú demandas en tu palabra. Y ayúdanos, Señor, verdaderamente a impactar a este mundo con el mensaje y el testimonio que tú quieres que nosotros hagamos. Jesús, mientras estuvo sobre la tierra, vivió solamente con una premisa: hacer la voluntad de aquel que lo envió. Ahora nuestra premisa es hacer la voluntad de aquel que nos ha llamado. Gracias te damos, Señor. Gracias por haberte acercado, por habernos dado vida, por habernos abierto nuestros ojos. Ayúdanos a que nuestros ojos estén limpios para poder ver siempre las verdades de tu palabra. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.